Dices. Que me parece un disparate. Es decir, cada vez que vos creas un derecho, alguien lo tiene que pagar. Y eso de alguien lo tiene que pagar significa, ¿sí?, impuestos. Y lo primero que hay que entender es que los impuestos es un acto violento. De hecho, la palabra impuestos, digo, deja bien claro que es una imposición. Es más, el origen de la palabra tiene que ver cuando un reino conquistaba a otro y al perdedor le imponía cargas para financiar sus cuentas. O sea, y de ahí viene el concepto de impuestos. Pero además también hay que comprender que es un acto violento y que es un robo, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Suponete lo siguiente, viene tu vecino y te dice, Sergio, dame la mitad de tu ingreso. Y vos los vas a sacar a patadas. Al otro día viene y te dice, mirá, tengo acá un papel que dice que me tenés que dar la mitad de tus ingresos. Y vos le decís, bueno, ¿y qué tiene que ver ese papel? ¿Quién lo firmó? Ah, lo firmé yo. De vuelta lo sacás a patadas. Y al otro día directamente viene con el matón del barrio y te dice, ok, dame la mitad de tus ingresos. Y vos, como no tenés alternativa, claramente se lo das. Digo, ¿por qué? Porque es un robo. Pero vos fíjate esto, en realidad el ladrón vulgar es ética y moralmente superior al político. Y por varias cosas. Primero porque da la cara, se enfrenta, toma riesgo, puede ir preso al robarte. En cambio el político se escuda en el manejo del aparato represivo del Estado, el monopolio de la violencia. Y es mucho peor que el ladrón vulgar, porque el ladrón vulgar, por ejemplo, es aleatorio. Sin embargo, el Estado es el ladrón estacionario, te roba siempre. Entonces, primero, lo que hay que tener en cuenta es que el Estado se financia con impuestos y esos impuestos es un acto violento y que va en desmedro de las libertades individuales. Javier, ¿tú preferirías tener un Estado sin impuestos, un gobierno sin impuestos? ¿Podemos eliminar completamente los impuestos? Bueno, digamos, existe la posibilidad de lo que se denomina el anarcocapitalismo. Es decir, hay distintos tipos de liberales, libertarios, o sea, están los liberales clásicos, como podría ser el caso de Milton Friedman, de Adam Smith, de Hayek, ¿sí? Después tenés los minarquistas, ¿sí?, que es, por ejemplo, el caso de Ludwig von Mises o la propia Ayn Rand, digamos que básicamente dicen el Estado se tiene que ocupar de los temas de seguridad y justicia, y después vos tenés los anarcocapitalistas, ¿sí?, como podría ser el caso de Rothbard, el caso de Jesús Huerta del Soto en España, que es muy conocido, o, por ejemplo, Walter Block, hoy en Estados Unidos. Ahora, el tema es el siguiente, uno lo que tiene que comprender es que si el Estado es nuestro enemigo, debe ser llevado a la mínima expresión. Y en esa mínima expresión uno tiene que considerar la posibilidad de que el cero existe como parte del conjunto de solución. Esto no quiere decir que tenga que ser hoy, pero uno podría pensar también el Estado como una solución tecnológica que en algún momento sirvió con un determinado formato y que en el proceso de descubrimiento, quizás con el avance tecnológico y con la llegada de la robótica, hasta podamos eliminar el Estado. ¿Qué opinas, sin embargo, de los ciudadanos que una y otra vez votan por gobiernos que quieren cobrar más y más impuestos para redistribuir el ingreso entre la sociedad? Bueno, cuando a mí me plantean estas cuestiones de la redistribución del ingreso, lo primero que yo les digo es, a ver, ¿vos estás a favor del robo? Digo, primera pregunta. La redistribución del ingreso es un robo. Porque parte de cobrar impuestos. Con lo cual, el primer punto es... si yo quiero regalar mi dinero, está perfecto. Bueno, pero eso es caridad. Sí. Pero, a ver, yo no tengo problema que vos hagas caridad con tu bolsillo, pero no estoy de acuerdo que vos me quieras imponer tu modelo de sociedad y hacer beneficencia con mi bolsillo, es decir, lo que sería la caridad a punta de pistola. La caridad a punta de pistola no es caridad. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que eso se financia con impuestos. Los impuestos son una fuente coactiva de ingresos, implica pérdida de libertades individuales y bien evaluado y llevado a la esencia del evento, es un robo. Primer punto. Entonces, lo primero que le diría, ¿vos estás a favor del robo? Segundo punto. A ver, cuando se habla de las que se llaman las políticas progresivas, ¿sí?, de impuestos progresivos. Por ejemplo, lo otro que yo le preguntaría, ¿vos estás a favor de la igualdad ante la ley? ¿De que somos todos iguales frente a la ley? Porque, ¿qué es lo que es un impuesto progresivo? Es cobrar impuestos en función de cuánto vos ganás. Es decir, en la medida que vos sos más exitoso, te castigan más que proporcionalmente. Y ahí empiezan a tallar problemas de construcción teórica. Porque si vos supieras cómo se genera la distribución del ingreso
en el sistema capitalista a nadie se le ocurriría semejante cosa. ¿Por qué? Porque vos en el capitalismo solamente podés ser exitoso sirviendo a tu prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Y eso es lo que te hace digamos, que seas rico, multimillonario, definilo como quieras. Y si vos vas a aplicar impuestos progresivos, es decir, vos vas a estar castigando a los individuos que más hacen por el bienestar de la sociedad. Pero a lo mejor a mí que no trabajo me conviene que tú trabajas y a ti te cobren impuestos y me den dinero a mí. Bueno, pero y por eso votan por esos gobiernos. bueno, pero ¿no? entonces el punto es, entonces ¿qué estamos? Entonces estamos de acuerdo en fomentar la vagancia, en castigar al que produce y premiar al parásito. Me parece que una sociedad que entra en esa lógica se derrumba. Porque entonces, ¿cuál es el negocio? Y entonces el negocio es ser parásito, no ser un productor. Entonces, cuando vos alterás el sistema de incentivos, lo que te va a pasar es que el país se te va a hundir. Argentina es el caso emblemático de esto. Argentina entró al siglo XX siendo el país con el PBI per cápita más alto del mundo. Osciló en la primera mitad del siglo XX entre el quinto y el octavo lugar. ¿Sí? Y después Argentina fue víctima del proceso de populismo salvaje que impuso esa con bestia Juan Domingo Perón, ¿no? Sí. llamada Juan Domingo Perón, que empezó con esto de la redistribución del ingreso y la justicia social y todas esas atrocidades. Hoy Argentina es el país número 55 del mundo, casi 60, va oscilando, ¿sí? Y si Argentina en este momento que está sufriendo un ataque especulativo sobre su moneda y termina en una crisis, Argentina va a terminar en el nivel 80. Y te voy a decir algo más todavía, para que se vea la violencia de esto. Cuando uno toma el sector público nacional, nosotros tenemos la dependencia nacional, provincial y municipal, y después los entes autárquicos. Entonces, el gobierno central, digamos, es el sector público nacional. Desde el año 70 a la actualidad, el tamaño del sector público, con esta mentira de la justicia social, de la redistribución del ingreso y todas esas manifestaciones nefastas, triplicó su tamaño. Y el número de pobres se sextuplicó. O sea, no sé, esta idea de que te voy a quitar dinero que trabajas para repartir y tener menos pobres no está funcionando. No, claro que no funciona porque tiene varias cuestiones. A ver, el punto es el siguiente. Ellos parten de la idea de que existe una torta a repartir. Y en realidad esa torta no existe. Esa torta, digamos, es algo que se va generando en un proceso de descubrimiento. Suponete lo siguiente. La retribución de una empresa. Bueno, una empresa hizo un producto malo y se fue a la quiebra. Entonces hay un proceso de mercado en el cual va descubriendo si su producto funciona o no. En función de eso es como se remuneran a los factores. Digamos, a ver, lo voy a hacer un poquito técnico, pero el salario es el valor del producto marginal del trabajo. Ahora, quiere decir que hay el efecto, la cuestión vinculada al precio del producto que vos estás vendiendo y una cuestión vinculada a la productividad. Si no tenés productividad, tu salario es 0, punto 1, con lo cual no hay lugar para los vagos. O sea, los vagos, claro, por eso no les gusta, porque justamente es un sistema que no podés parasitar al resto. Y después, lo que tiene que ver el precio, ahí entran las preferencias y la escasez. O sea, si vos vas a producir un bien de mala calidad, o no sé, digo, voy a producir vino en una sociedad abstemios. Bueno, digo, vale 0 eso. Entonces, ¿cuánto puedo pagar por el trabajo? Nada. Ahora, si yo, digamos, genero un producto de gran calidad a un precio muy atractivo y soy muy competitivo, bueno, sí, claro, me va a ir bien. Entonces, cuando yo tengo al Estado que me empieza a castigar, o sea, primero lo que quiero decir es que ese ingreso se va generando en el proceso de mercado. Pero si aún existiera esa idea de la torta, el problema es que cuando vos castigues al productor, digamos al empresario, ¿qué es lo que va a pasar? Va a producir menos, con lo cual la torta a repartir va a ser mucho más chica, con lo cual todos van a estar peor. Por eso hay más pobres en Argentina hoy. Exactamente, entonces cuanto vos más profundizás esto, la torta se va a hacer cada vez más chica. Y como además este proceso es un proceso dinámico de descubrimiento, que el mercado, de hecho esto lo decía Hayek, también lo dice Israel Kirchner, es un proceso de descubrimiento, ¿sí? En el cual, digamos, vos vas encontrando, vas tanteando, vas testeando, si te va bien, mejorás por ahí, si te va mal, cerrás y cambiás las decisiones. La torta esa no existe, o sea, es una cosa que se va generando y entonces si vos castigás a la persona
con impuestos, ¿qué es lo que va a hacer? Y se va a tratar de correr, y entonces la producción se va a caer y vamos a ser todos más pobres. Javier, en 1998 hablabas de Argentina, que fue el país más próspero del mundo a principios del siglo XX, pero allá en los años 70, 80, 90 incluso, el país más próspero de América Latina se llamaba Venezuela. ¿Qué pasó con el experimento de Hugo Chávez? Bueno, el experimento de Hugo Chávez es lo mismo que hizo Perón, que lo llamó socialismo del siglo XXI. Digamos, nunca termina bien, o sea, el socialismo siempre fracasa. Sí, porque muchas veces dicen, no, el problema son las personas. Mirá, aun cuando lo aplicara la Madre Teresa de Calcuta siempre va a fallar. El socialismo falla siempre. Aparte, si el Estado fuera bueno, ¿sí? Verdaderamente fuera buena, tengamos 100% de Estado. Y sin embargo esa experiencia la conocemos, se llamó comunismo, fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y además se cargó más de 100 millones de vidas humanas. O sea, un disparate, y funciona siempre mal, porque hay lo que se llaman cuestiones estáticas y cuestiones dinámicas. Las cuestiones estáticas tienen que ver con esto de que vos, por ejemplo, tenés que manejar un montón de información. Tendrías que conocer lo que hay en la cabeza de cada uno de los ciudadanos del país, lo cual ya, digamos, o sea, es inviable tener toda esa información. Pero supongamos que la tecnología permitiera que lo tuvieras. Mucha de la información que entra en el proceso económico tiene que ver con qué, con lo que se llama el know-how. Porque, a ver, yo vengo acá, ¿no? Y me siento con Michael Jordan, le digo, a ver, Michael, decime cómo se hano para volcar la pelota. Él me pasa las especificaciones. Y te digo, toma, Sergio, volcala. Bueno, digo, no es solo para vos, o sea, yo también tendría el mismo problema. Digo, o sea, entonces, digo, el primer problema es, ok, entonces mucho de la información del proceso tiene que ver con el know-how y eso no lo podés transmitir. Javier Milei, autor de Desenmascarando la mentira keynesiana. Gracias por esta conversación. Gracias a vos, Sergio. Bueno, y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.